Muchas gracias, Catalina. Bueno, les vuelvo a repetir, buenos días a todos los asistentes. Les agradecemos su presencia a esta nueva reunión del pronóstico estacional para el trimestre de invierno, que es uno de los más esperados del año, ¿cierto? Y durante esta reunión, lo que analizaremos será básicamente el comportamiento que tuvo nuestro país durante el mes de abril. Luego veremos lo que está pasando ya en una región mayor, como es en el Pacífico Ecuatorial. Y por supuesto, lo que nos convoca, ¿cierto?, que es el pronóstico para el trimestre junio, julio y agosto. Siéntanse con la libertad, por supuesto, de hacer las preguntas. Estas las dejaremos para el final de la reunión, o también las pueden ir dejando escritas en el chat y las leemos posterior a la presentación. La reunión de hoy la presentará Marjorie Cataldo, Catalina Medina y Diego Campos, todos meteorólogos de la Oficina de Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica de Chile. Así que, sin más preámbulos, comencemos entonces con la presentación. Adelante, Marjorie. Muchas gracias, Alicia, por el recibimiento y también a Catalina. Yo soy María Cataldo y voy a estar a cargo ahora de hablarle un poco de lo que ha pasado durante abril del 2023. Siguiente, por favor. Espera un poquito porque se me salió el... ¿Dónde está la presentación? Ahí sí. Entonces, para comenzar, la siguiente, por favor, ahí. Como les comentaba, voy a hablar respecto al resumen climático de abril y vamos a comenzar con la variable meteorológica de las temperaturas máximas. Como podemos observar, en la imagen del lado izquierdo se ve todo el territorio nacional y se resumen las anomalías de temperaturas máximas, donde se observa que en todo el continente se han visto anomalías de temperaturas máximas positivas. En comparación con lo que sucede en lo que es la zona austral, donde se ven levemente disminuidas estas anomalías de temperatura máxima, es decir, están bajo lo normal. También cabe destacar, como se puede observar al lado izquierdo, en el esquema derecho, en el eje Y están todas las localidades de norte a sur, y en la parte del eje X tenemos todo lo que son los últimos 15 meses, desde enero del 2022 hasta abril del 2023. Y se puede observar que ha habido un calentamiento importante desde noviembre, esto también condicionado con este término de la Niña, y con esta evolución que estamos progresivamente incursionando hacia este nuevo niño. Y también cabe destacar que durante abril, en la última columna del lado derecho, se observa cómo estas anomalías de temperaturas máximas se concentran sobre todo en la zona centro-sur. Además, si lo comparamos este abril con el abril anterior, que está en este cuadrado rectángulo rojo, se puede observar que también hubieron diferencias significativas en las anomalías, donde el abril del 2022 fue mucho más frío, tuvo anomalías de temperaturas por debajo de lo normal en relación al abril actual. La siguiente, por favor. Respecto a esto que comentaba, que existían estas anomalías de temperaturas positivas en la zona centro y sur, fueron dadas en parte también porque existieron varios días de temperaturas máximas extremas. Ya las temperaturas máximas extremas se definen como aquellas temperaturas que están por sobre el percentil 90 de temperaturas para el día, es decir, son las temperaturas, el 10% de las temperaturas más altas que se generaron. Como podemos observar acá, cada cuadrado es un día con temperaturas máximas extremas y estas se concentraron en todo lo que es la zona centro-sur, como se ve el cuadrado rojo izquierdo, sobre todo en la primera quincena de abril. Además, también es importante destacar que existieron olas de calor, que son 3 días consecutivos o más de estas temperaturas máximas extremas, es decir, 3 cuadrados juntos o más. Como se puede observar también ahí en Santiago, Pudahuel, Rancagua, Curicó y Chillán, existieron estas olas de calor y eso hizo también que se mantuvieran estas temperaturas por sobre lo normal. En relación a mayo, podemos ver que también han existido temperaturas máximas extremas, sobre todo también la quincena de mayo, entre el 7
17 de mayo aproximadamente, pero estas temperaturas han sido en todo el país. Te cabe destacar también que durante las primeras, a principios de abril, que serían los puntitos de arriba, amarillos, donde se ve Arica, Iquique, también se observan unas olas de calor importantes en estas localidades. Siguiente, por favor. Y como habíamos hablado recién, acá tenemos un gráfico ya que habla de las temperaturas máximas medias durante abril de cada uno de los años desde 1960. Y como se observa, para el 2023, este abril que ya pasó, tiene una temperatura histórica, que sería la cuarta temperatura media máxima durante abril desde 1983. Y esta alcanzó los 25 grados Celsius. También cabe destacar que la máxima temperatura durante abril en Iquique fueron de 28,8 grados y esta estuvo dentro de estas olas de calor que vimos anteriormente y que estuvieron desde marzo afectando y duró 17 días. Lo otro importante que queríamos destacar acá, Curicó, que también se ha visto una tendencia positiva en estas temperaturas máximas medias, donde también para el mes de abril de este año hemos tenido un promedio de 23,3 grados Celsius de estas temperaturas máximas y la máxima temperatura alcanzada para esta localidad fueron 29,2 grados. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando al otro extremo, que serían las temperaturas mínimas, tenemos todo lo que es también acá el resumen de anomalías de temperaturas mínimas en esta imagen del territorio nacional, donde se observa que hubieron anomalías de temperaturas mínimas por sobre lo normal, entre la región que desde el norte del país hasta la región de los lagos. Ya posteriormente, desde la región de Aysén hacia Magallanes, se observan anomalías de temperaturas mínimas bajo lo normal. Acá en el esquema a la derecha se puede ver en la última columna, el mes de abril, como Coyhaique fue una de las más importantes anomalías de temperaturas mínimas, alcanzando 1,6 grados Celsius por debajo de lo normal. Al igual que lo que pasaba con las temperaturas máximas, acá también se ve este contraste entre el abril pasado y este abril, donde las temperaturas mínimas durante el abril del 2022 en todo el país fueron mayoritariamente anomalías de temperaturas mínimas por bajo lo normal o negativas. Siguiente, por favor. Y acá también queríamos destacar que, como habíamos visto, en abril las temperaturas, la anomalía de temperaturas mínimas estaban concentradas en toda la zona austral, y esto también fue debido a temperaturas mínimas extremas que hubieron. Acá la definición es distinta y la temperatura mínima extrema se habla cuando tenemos temperaturas bajo el percentil 10 de temperatura, es decir, son el 10% de las temperaturas más bajas para ese día. En ese contexto es que, como vemos acá en el círculo rojo, se observan la mayor cantidad o la mayor concentración de estas temperaturas mínimas, sobre todo entre las ciudades, que a la región de Aysén hasta Magallanes, e incluso tuvimos olas de calor en estas regiones, como por ejemplo Balmaceda, que fueron las que tuvieron olas de calor, donde dentro de esta ola de calor tuvimos la cuarta temperatura histórica del mes de abril, llegando a menos 12,2 grados Celsius. Siguiente, por favor. Aquí también queríamos hablar un poco de cómo a nivel histórico, desde 1960 hasta la actualidad, tanto en la zona centro-norte, centro y sur, se ha visto una tendencia al aumento de estas temperaturas mínimas medias. Ya como Copiapó, por ejemplo, que si observamos la temperatura de abril del 2023 llegó a 13,3 grados Celsius, históricamente desde 1960. En el caso de Tobalaba también tiene una temperatura histórica, la más alta de abril, con 10,4 grados Celsius, y más al sur Curicó con 9,4 grados Celsius. Siguiente, por favor. Y ya para pasar a algo que a todos nos compete y a todos nos importa, pasamos a las precipitaciones. En ese contexto podemos ver al lado izquierdo en todo el territorio nacional
esta imagen, donde se observan más colores cafés que implican que son anomalías de precipitaciones por debajo de lo normal, es decir, tenemos un déficit de precipitaciones en abril, exceptuando algunas localidades como Valparaíso y también lo que es la región de los lagos. Si vemos el esquema que está al lado derecho, podemos observar que en la última columna, que es abril, se ven algunos cuadrados que son azules, que hablan de anomalías de precipitaciones sobre lo normal. Y acá podemos ver algunas localidades como Rodelillo, Valparaíso, Santo Domingo y también Castro, las cuales fueron influenciadas o tuvieron el efecto de un sistema frontal a fines de abril, entre el 27 y el 29 de abril, que generaron estas superávit de precipitaciones en estas zonas. Al igual que las veces anteriores, también podemos ver que el abril del año pasado fue mucho más, tuvimos más precipitaciones en todo el país en relación al actual abril, ¿ya? Y acá es importante destacar que si bien estábamos en un periodo de niña, también tenemos estas variaciones intraestacionales que siempre estamos hablando, hay otras modulaciones importantes, ¿ya? Que hacen que también entre los meses pueden haber superávit de precipitaciones. En la siguiente, por favor. Como estábamos comentando, Valparaíso, Rodelillo fueron una de las principales localidades que estaban por sobre lo normal, pero ya en mayo, terminando mayo, esto se cambia esta condición. ¿Ya? Acá, como podemos ver, en el gráfico a la izquierda tenemos un gráfico de barras donde se ven las cantidad de precipitaciones en milímetros del 2023 en color azul, de color naranjo el 2022, y también tenemos cantidades de la precipitación en la climatología o lo normal que debería haber para abril, para cada localidad. Y como se observa, no hay ninguna estación que esté por sobre lo normal, exceptuando Coyhaique, ¿ya? Pero levemente sobre lo normal, donde hasta abril hubieron 391 milímetros de precipitación, donde lo normal son 388. Ya Valparaíso, como comentábamos, no tiene este aumento, y al ver la otra gráfica, que se encuentra a la derecha de ustedes, arriba, podemos ver que gran parte del país tiene un déficit de precipitaciones, como comenté, exceptuando Coyhaique, que lleva un 0,8%, y Valparaíso, que comparado con el mes de abril, que tenía un 100% de déficit, ahora tiene un 19,6%. La siguiente, por favor. Y en relación a esto de los déficits de precipitación que hemos tenido, también es importante hablar que estamos en este periodo de megasequía que lleva más de una década, y que en ese contexto hay que ir monitoreándola. Para ello, la Dirección Meteorológica de Chile ha hecho un índice de sequía combinado, el cual incorpora variables meteorológicas como precipitación, también temperatura, evapotranspiración, que implica también cómo la humedad del suelo se pierde desde el suelo, la humedad y de la vegetación. Y con ello también tenemos una mejor asociación con la sequía en este contexto de aumento de temperatura global. En ese contexto, abril, en todo Chile hemos tenido una categoría de anormalmente seco a sequía moderada, pero si vamos incorporando este índice de sequía en más meses, en un acumulado de 3, 6 a 9 meses, vemos que esta va siendo mucho más severa, y llegando ya a los 9 meses podemos ver cómo desde la región de Copiapó hasta la región de los lagos, esta condición o categoría cambia de hecho de sequía moderada a sequía severa, incluso a extrema. La siguiente, por favor. Y en relación a esto de la sequía también podemos ver cómo a nivel nacional, durante abril, tenemos que el 56% del territorio se encuentra afectado con algún grado de sequía, como veíamos. Y de este porcentaje, el 26% representa condiciones anormalmente secas, ya el 29% de sequía es sequía moderada, mientras que hay un 1% nomás que lo podemos categorizar como sequía severa. Y como se observa en el gráfico de barras de abajo, podemos observar que la sequía en general se concentra entre la región centro-sur de Chile, también parte de Coquimbo entra en esta categoría, donde tenemos esta condición de anormalmente seco a sequía moderada para estas regiones. Y por último,
queríamos dejar la siguiente, por favor. Algunas acciones, lo más importante de esto, que es que la temperatura mínima, al igual que la temperatura máxima, registró anomalías positivas en gran parte del país en abril, exceptuando la zona austral, donde se presenciaron horas de frío y temperaturas mínimas extremas, sobre todo durante la primera quincena de abril. En relación a la precipitación acumulada hasta abril, es inferior a la climatológica en gran parte del país, exceptuando la región de Valparaíso y la localidad de Castro, que tienen un superávit de precipitaciones. Y según los índices de sequía, se observa que el 56% del territorio nacional se encuentra afectado por algún grado de sequía hasta abril, presentándose mayores niveles de sequía entre la región de Coquimbo hasta la región de los Lagos. Eso por mi parte, los dejo invitados ahora con Diego Campos, que les va a hablar respecto a las señales del océano y la atmósfera próximamente. Diego, puedes seguir tú con la presentación. Gracias, Marjorie. Bueno, yo les voy a hablar de esto que hablamos todos los meses, ¿cierto? Que es un poco una actualización de en qué está el estado de esta génesis del niño, que al menos de eso es lo que hemos venido hablando en los últimos meses. Mi internet está un poco inestable, si se corta o algo, me avisan, me dejan un mensaje o algo. Entonces, déjenme comenzar con la figura tradicional con la que comenzamos este análisis, que es una suerte de mirada o primera fotografía de lo que está pasando principalmente en el Pacífico Sur. Y vemos algunas cosas interesantes como, por ejemplo, la costa de Sudamérica, ahí entre Ecuador y Perú, está mucho más cálida de lo normal. Eso es lo que muestran los colores rojos. La zona del Niño 1+2 muestra una anomalía mensual en el mes de abril de casi 2,5 grados por encima de la climatología. Eso es una anomalía muy grande en la escala mensual. Tenemos un niño costero, entonces, en esta región. Pero si nos vamos hacia el Pacífico Central, empezamos a ver anomalías positivas también. Aún no están en rangos niños, pero el niño 3 ya tiene anomalías de 0,44, el niño 3,4 casi 0,2 y así, ¿cierto? Y lo más importante es que todas las diferencias con el mes anterior, en este caso estamos mostrando abril, todas las diferencias con marzo son positivas. Es decir, vamos hacia el calentamiento, al menos en la escala mensual. Y nuestra zona de interés en los últimos años, al menos esta región cercana a Nueva Zelanda, se mantiene más cálida de lo normal, y esta región denominada mancha cálida, un poco más adelante voy a profundizar un poco sobre eso. Si hacemos el mismo ejercicio, pero ahora en la escala semanal, mucho más cerca de esta reunión, entre el 21 y el 27 de mayo, vemos que los valores son positivos de nuevo, +2 en la zona del niño 1+2, y en la zona del niño 3, 0,8. Es decir, estamos en presencia de un calentamiento que va desde oriente hacia occidente, muy de la mano de cómo son los calentamientos tradicionales del niño canónico, ¿sí? En que primero se calienta la costa de Sudamérica y luego se empieza a calentar hacia el Pacífico Central. La zona del niño 3,4 está con anomalías 0,4 y la zona del niño 4 también. Es decir, ya todo el Pacífico ecuatorial está más cálido de lo normal, ¿cierto? Y las señales, de nuevo, en la escala semanal también son de un calentamiento. Estos calentamientos, por supuesto que no son continuos y no mantienen una tasa constante en el tiempo. Vemos cómo en esta serie de tiempo ahora semanal de las mismas variables, vemos cómo en la zona del niño 1+2 parece que ya llegamos a una suerte de pic de este niño costero a mediados de abril, pero eso no significa que no pueda venir un segundo o un tercer pic, ¿cierto? Así que todas las regiones están claramente en valores ya positivos, olvidándonos hace un buen rato de lo que fue la niña de los últimos años y ya aproximándonos a lo que podría eventualmente, ¿cierto?, ser un niño. El mecanismo físico detrás de estos calentamientos suelen ser estas ondas oceánicas propagándose desde el Pacífico Occidental, principalmente las ondas de hundimiento, las ondas Kelvin cálidas, y en este caso la última que se propagó empezó a hacerlo a principios del mes de marzo, y que es esta que está en esta figura acá a la derecha, denominada, o sea, denotada por esta línea segmentada, que nos muestra entonces cómo desde el Pacífico Occidental hacia el Pacífico Oriental hay una señal de calentamiento que emerge en el Pacífico Oriental, se calienta la costa sudamericana primero y luego se empieza a expandir hacia occidente. Es como una suerte de circulación ahí entre
superficie del océano y la superficie posteriormente del océano. Y eso es justamente lo que se intenta mostrar acá. Esta onda oceánica son estas anomalías positivas por debajo de la superficie del océano. Ahora estas figuras muestran la superficie en el límite superior de la figura y hacia abajo en profundidad. Y vemos cómo ya llegaron hace un buen rato a la costa sudamericana, a la superficie, y de a poco se han ido expandiendo hacia el Pacífico Occidental. En la última semana, en el periodo centrado en el 23 de mayo más o menos, vemos que hay mucho potencial todavía para continuar con el calentamiento en el Pacífico, ¿sí? Esa información la podemos obtener justamente de mirar estas anomalías por debajo de la superficie del océano, que nos cuentan todas las posibilidades que tiene aún la superficie para calentarse. El contenido de calor también parece haber llegado a un pico en abril, pero de nuevo, estas anomalías suelen pasar por pequeñas oscilaciones, así que eso no significa necesariamente de que ya llegamos al máximo del fenómeno, y de hecho, como vemos, por debajo de la superficie hay mucho potencial para continuar con el calentamiento. Por otra parte, uno espera un cierto acoplamiento con la atmósfera, ¿cierto? Ya sea como respuesta al calentamiento o como forzante de este calentamiento. Y por una parte, las forzantes suelen ser estos pulsos de viento del oeste, y tuvimos uno muy intenso propagándose de nuevo desde el Pacífico Occidental, es el Pacífico Oriental, eso lo podemos ver acá en estos colores rojos en la figura, desde mediados de febrero, luego un segundo a principios del mes de abril, mediados del mes de marzo en realidad, muy asociado a esa onda Kelvin que les mostraba, y ahora uno que está ocurriendo actualmente, que sería ya el tercer pulso de viento del oeste, muy de la mano con el desarrollo de los niños típicos, ¿sí? Típicamente los niños necesitan al menos 3 de estos impulsos para ya desarrollarse, ¿sí? Y por ahora vemos un tercero en vías de desarrollo. Por otra parte, como respuesta al calentamiento, uno esperaría observar más tormentas de lo normal en el Pacífico ecuatorial, cosa que hasta el mes pasado no veíamos, pero ahora en el mes actual, en los últimos 30 días ya lo empezamos a notar, y fíjense en estos colores azules aquí, en esta figura que es de esta variable de la radiación de onda larga que se escapa un poco, vemos anomalías negativas de esta variable dándonos a entender de que hay más tormentas de lo normal en buena parte del Pacífico, y ya no solo concentradas en la costa sudamericana como lo veíamos hasta el mes pasado. Así que tenemos una buenas razones para pensar que el fenómeno está sano, no solo desde el punto de vista oceánico, sino también desde el punto de vista atmosférico. Y de hecho, si eso lo llevamos al índice de oscilación del sur, vemos cómo ha caído violentamente hasta valores cercanos a los -10. Recordemos que desde -7 ya se empieza a hablar de que el índice de oscilación del sur está en rango niño, es decir, este índice que es una escala semanal, pero vemos que ya está en valores que podríamos considerar niños. Y la celda de Walker ha mostrado señales de debilitamiento, ya lo viene mostrando desde hace unas semanas, con más tormentas de lo normal en el Pacífico Central, algunos pulsos de viento del oeste en los alisios, es decir, alisios más débiles de lo normal, y la circulación en altura un poco partida en el centro del Pacífico, típico de cuando se empiezan a formar tormentas en el Pacífico y se generan celdas de ascenso, y por lo tanto la celda de Walker medio que se divide en 2 celdas de Walker en el Pacífico Central. Entonces, como una suerte de mini resumen de esta parte, vemos que sí hay un calentamiento que se mantiene sostenido con estos cambios de intensidad, si se quiere, del calentamiento, pero un calentamiento que se ha mantenido constante y con toda la respuesta atmosférica al menos bastante saludable, ¿sí? Con respecto a la variación más intraestacional, la oscilación de Madden-Julian en las últimas semanas estuvo más bien en el continente marítimo y yéndose hacia el Pacífico Occidental, que es algo que empezamos a notar con mayor frecuencia desde que empezamos a salir desde la niña del último año, ¿cierto? La oscilación de Madden-Julian suele estar asociada a estos pulsos de viento del oeste, así que pulsos de la Madden-Julian en fases 7, 8, incluso 6, podrían propiciar entonces propagaciones de onda Kelvin desde el Pacífico Occidental,
y vemos de nuevo que eso volvió a ocurrir durante el mes de mayo. La oscilación antártica, en cambio, estuvo muy positiva en el último mes, cosa que habíamos notado más bien negativa en el mes de abril, pero mayo volvió a estar muy positiva la oscilación antártica. Hemos tenido 2 eventos de precipitación al menos importantes, no sé si en cantidad, ¿cierto? Pero al menos son los 2 grandes eventos de precipitación que hemos tenido. Y podemos ver que el primero estuvo muy relacionado con el que se dio a finales de abril, muy relacionado con esta variación intraestacional, con estas oscilaciones, con la Madden-Julian en las fases que esperamos que esté la Madden-Julian cuando llueve, y con la oscilación antártica en su fase negativa, que eso favorece más las precipitaciones en el sur. Pero el segundo evento de precipitación no ocurrió a mediados de mayo, vemos que ocurrió más bien con una fase positiva de la oscilación antártica y con la Madden-Julian en una fase 6, recién circulando hacia una fase 7, es decir, no necesariamente las fases típicas asociadas a la precipitación invernal. Y esto nos muestra un poco la dificultad que uno tiene para intentar predecir precipitación exclusivamente basándose en la variabilidad intraestacional. No necesariamente todos los eventos de precipitación van a estar muy de acuerdo con lo que están haciendo estas oscilaciones intraestacionales, y tenemos muchas transientes en la escala sinóptica que pueden generar precipitación y que no necesariamente tienen por qué estar asociados a alguno de estos fenómenos. Así que, de nuevo, son buenos indicadores ver esta fase negativa de la oscilación antártica y la Madden-Julian en las fases favorables para la precipitación, pero eso no significa que cuando no estén ahí no podamos tener eventos de precipitación, y viceversa, ¿cierto? Así que estos 2 son buenos ejemplos justamente de eso. Este es el resumen, que se los dejo para que lo lean después, pero dice básicamente que el niño, hay buenas razones para pensar de que deberíamos tener un niño en las próximas semanas, tanto desde el punto de vista atmosférico como desde el punto de vista oceánico. Ahora les quería mostrar un pequeño análisis que hemos hecho, ya que estamos entrando en una de las temporadas más importantes, al menos para la precipitación, y que estamos en vísperas de un niño, ¿cierto? Y queríamos mostrar un poco cómo son típicamente los inviernos del niño, y esto yo sé que muchos de ustedes pueden haber visto estas figuras de una u otra manera, pero quizás no está de más recordar un poco el patrón típico de anomalías en inviernos del niño. Y con invierno nos referimos a este trimestre, junio, julio, agosto, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí, si uno filtra por todos los inviernos que han estado con la influencia del niño, que son esta lista que está acá a la derecha, podemos ver que las señales típicamente de más precipitación de lo normal, principalmente entre los 30 y los 35 grados de latitud sur, es decir, entre La Serena y más o menos la región del Maule quizá, y más temperaturas de lo normal, típicamente con una señal mucho más marcada en la temperatura mínima, y también una señal mucho más marcada en el centro-norte del país. Y yo creo que esta es la señal que al menos todos recordamos y hemos escuchado hablar muchas veces de cómo son los inviernos con el niño, ¿cierto? Pero resulta que esto no ocurre necesariamente en todos los eventos del niño. Entonces lo que hicimos acá es hacernos la pregunta de qué tan frecuente es que esto ocurra. De nuevo, con este N de eventos del niño registrados desde 1979 hasta el 2019. Y entonces el panel de la izquierda muestra qué tan frecuente es que la precipitación esté sobre lo normal en los inviernos del niño, desde un 0% hasta un 100% en esta escala, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, alrededor de La Serena, entre la región de Copiapó y la región de Coquimbo, vemos que es muy frecuente que bajo la influencia del niño el invierno sea lluvioso. Hay una probabilidad del orden del 80%, de entre un 70 y un 80%, es decir, de 10 niños, 7 u 8 son lluviosos en esa región. Y lo mismo aparece en esta zona, en la costa más bien del Biobío, ¿sí? Y otras regiones del sur. Entre un 60 y un 70% de los niños en esa región son lluviosos. Eso, con ese resultado uno puede explicar, ¿cierto?, esta figura que les había mostrado anteriormente. Pero lo que se oculta y que aparece a la luz es que al menos 3 niños no lo son, o al menos 4 niños no lo son en las zonas. ¿Sí? Y ese es un mensaje que uno no se puede olvidar, de que no todos los niños van a tener la misma respuesta. Y si lo vemos en la zona central alrededor de Santiago, vemos que entre un 50 y un 60% nomás de los niños son los que dejan la señal muy lluviosa. Es decir, y voy a volver de nuevo a esta figura, es decir, esta señal muy lluviosa en la zona centro está dada por quizás
algunos niños muy intensos que inclinan la balanza, ¿cierto?, hacia mostrar de que hay más precipitaciones de lo normal en el invierno. Y es cierto, pero entre un 50 y un 60% de los niños. Es decir, hay otro 50% de niños que no necesariamente son lluviosos en la zona alrededor de Santiago. Y eso ustedes pueden después analizar cualquier otra región del país. Esto está obtenido con datos grillados de la base de datos del CR2Met. Ahora, si nos hacemos la pregunta de qué tan frecuente es que el invierno sea frío con respecto a la temperatura mínima, fíjense que los colores son muy azules y verdes, es decir, que es poco frecuente. Es muy poco frecuente que el invierno sea frío con respecto a las temperaturas mínimas, pero de nuevo, la zona metropolitana alrededor de la región en Santiago, como un 40, un 50% de los niños nomás son también fríos, y es decir, nos deja como 50-50 en la señal que pueda pasar en la zona central. Y por otro lado, que los inviernos sean cálidos en la temperatura máxima, es decir, que las tardes sean más cálidas de lo normal, es muy frecuente por la costa del norte, no tanto hacia el interior, y es muy frecuente en la zona central, pero Santiago, de nuevo, por alguna razón que desconozco, sigue teniendo una señal un poco de 50-50. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Es que la señal típica del niño es esta que les mostré acá, y esto es lo que uno escucha y que nosotros mismos repetimos muchas veces, pero cuando uno hace otro tipo de análisis se da cuenta que esa señal no necesariamente es en todos los eventos del niño igual, ¿sí? Y no podemos dejar de mencionar de que estamos en un periodo mega sequía y que los inviernos de la mega sequía han sido con déficit de precipitación. La figura de arriba muestra en barras la precipitación invernal en Santiago, en colores ahí si es que es lluvioso el invierno, seco o muy seco, y vemos cómo también se han multiplicado los inviernos muy secos en los últimos años, siempre hablando del periodo junio, julio, agosto. No está acá el 2022, perdón por eso. Y la figura de abajo muestra en barras las anomalías de temperatura máxima en la parte superior y las anomalías de temperatura mínima, y vemos que hay una señal o una tendencia de que los inviernos de la mega sequía tengan una mayor dispersión o una mayor amplitud térmica, ¿sí? Es decir, son más cálidos por la tarde y más fríos por las mañanas. Fíjense en el 2015, que fue nuestro último niño, tuvimos anomalías negativas en el invierno, ¿sí? No tan grandes, es decir, por debajo un poco del promedio de la mega sequía, es decir, fue un invierno seco, pero no tan seco, y en general fue cálido. Tuvimos anomalías positivas de la temperatura máxima, pero no tuvimos anomalías negativas de la temperatura mínima, es decir, fue un invierno cálido. Es decir, algunas señales de los niños típicos sí estuvieron dentro del niño 2015. Y si uno compara los últimos dos grandes niños, con niños grandes me refiero con anomalías de TCM por encima de incluso 2 grados, en la zona del niño 3-4, vemos la señal del niño 97, esto está expresado en porcentaje, son precipitación, de nuevo, en el periodo junio, julio, agosto. Fíjense cómo es la zona de la tercera hasta la región más o menos de O'Higgins, donde está la mayor señal de aumento de la precipitación en el niño del 97, y hacia el sur, si bien también hay anomalías positivas, pero no son tan marcadas, ¿sí? No es que todo Chile fue extremadamente lluvioso en el invierno, al menos, en el niño 97. Y fíjense que el niño 2015, sí, fue un niño con déficit de precipitación en general en la zona central, pero la zona del norte del país igual tuvo anomalías positivas en el invierno, y vamos a ver que si uno expande este resultado, claramente las respuestas primero no son iguales en estos dos niños, pero si uno expande ese resultado y mira meses, llama la atención de que igual uno puede tener un mes súper seco en el contexto de un niño muy lluvioso como el niño 97. Julio del 97 fue un mes seco, ¿sí? Claro, tuvo antecedido de junio, que fue muy lluvioso, y agosto, que fue muy lluvioso. Junio y agosto tampoco se parecen tanto. La señal en agosto fue mucho más en la zona centro-norte que en el sur del país, ¿sí? De hecho, alrededor del Biobío y la Araucanía tuvimos anomalías negativas de precipitación en agosto del 97. Y probablemente si uno no mira estos análisis y uno dice, no, pero ¿cómo uno puede tener un invierno seco o un mes seco dentro de un niño tan fuerte como el niño 97? Cosa que sí ocurre, ¿sí? Aquí de nuevo estamos dejando fuera un poco el análisis los otros meses que también tuvieron su variabilidad, pero si nos enfocamos en el invierno eso es lo que ocurre. Y de nuevo, si miramos el niño 2015, tuvimos un junio muy malo, un junio con mucho déficit generalizado en la zona centro del país, pero julio ya no fue tan malo. De hecho, la zona norte del país fue lluvioso, y esta zona acá entre el Biobío y la Araucanía también fue lluvioso. Y si eso lo miramos en agosto, tuvimos un agosto
lluvioso de frentón en el 2015. Si esto lo expandimos a septiembre, octubre, la señal también se vuelve lluviosa en el niño 2015. El problema es que cuando hacemos el consolidado del invierno nos da una señal ligeramente seca, y si hacemos el consolidado del año 2015 nos termina dando por debajo de lo normal, sobre todo en la zona centro. Pero uno no puede obviar el hecho de que puede tener entonces meses secos, y que meses lluviosos, perdón, en un niño que no es tan intenso, al menos en la señal que recibimos del 2015, y hemos tendido a sobresimplificar la respuesta y decir el niño 97 fue súper lluvioso y el niño 2015 no tuvo ningún impacto, y sí tuvo impactos el niño 2015, solo que no tuvo los mismos impactos que el del 97, ni en los mismos meses, ¿sí? Por otra parte, esta señal de la mega sequía está muy relacionada con esta anomalía de temperatura superficial del mar en la región que le hemos denominado Southern Blob o mancha cálida, o en el Pacífico suroccidental, ¿cierto? Entonces, quizá un poco difícil la figura, pero muestra la variación mensual de la temperatura del mar en la región del Niño 3-4, que es la región clásica, y eso está en azul. Fíjense que hay subidas y bajadas. Aquí esta subida grande de esta curva azul es el Niño 97, y esta curva aún más grande de la temperatura superficial del mar es el Niño 2015. Entonces, ahí está esta variabilidad mes a mes y año a año de la temperatura del mar en la región del Niño, ¿sí? Y la línea naranja muestra la evolución de la temperatura del mar, pero ahora en esta región de la Mancha Cálida. Fíjense que también tiene un montón de ruido, pero lo que más destaca de esa curva, y quizá va a costar un poco ver al ojo, es que está inclinada hacia arriba, ¿cierto? Y eso significa que tiene una tendencia positiva. Es decir, cada vez es más cálida la temperatura en esa región oceánica en Pacífico suroccidental. Si es que están relacionadas o no estas dos temperaturas, están relacionadas pero poco, y tienen una correlación negativa, es decir, cuando una aumenta, la otra tiende a disminuir. Y eso ocurre más claramente en el Niño 97. Fíjense cómo cuando aumentaba la TCM en la región del Niño, disminuía simultáneamente en la región de la Mancha Cálida. Y ocurrió lo mismo en el 2015. Aumentó fuertemente la temperatura en la región del Niño y disminuyó en la región de la Mancha Cálida. ¿Cuál es el problema entre estas dos si uno compara? Primero, tienen una base distinta, porque en el Niño 97 la mancha cálida no estaba tan cálida como estaba en el 2015, y eso es lo que intentan mostrar estas curvas, ¿cierto? Partíamos más arriba, ¿cierto? Y las anomalías no cayeron tanto en el Niño 2015, cayeron poco en comparación con cómo sí cayeron en el Niño del 97, que incluso tuvimos anomalías negativas en la zona de la mancha cálida, ¿sí? Entonces ahí hay una pequeña diferencia que intenta explicar, o intentando explicar, ¿cierto?, estas diferencias entre el Niño 97 y el 2015. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente partimos con una mancha cálida muy cálida, mucho más cálida, con una condición base mucho más cálida que los otros dos niños. Partimos en abril con 1 grado de anomalía por encima de lo normal en la región de la mancha cálida, mientras que en el 2015 partíamos con 0,1, incluso negativo, y en el abril del 97, perdón, partíamos con 0,6. Es decir, estamos partiendo muy por encima de esos últimos niños. Y con respecto a las anomalías de TCM, vamos por encima de lo que pasó en abril del 97. Entonces, ¿qué tanto va a caer la temperatura del mar en la región de la Mancha Cálida? Es algo que no sabemos. Tenemos buenas ideas de qué va a pasar con la temperatura del mar en la región del Niño 3-4, y eso es lo que les va a contar Catalina ahora, ¿cierto? Pero en la región de la Mancha Cálida no sabemos, y parece que caiga mucho nos importa, porque al menos esa fue la señal que observamos en el Niño 97, una caída rápida de la temperatura del mar en esta región de la Mancha Cálida, y algo que sí se observó en el 2015, pero no con la misma intensidad que sí lo que ocurrió en el 97. Entonces, con esto, de nuevo, ningún niño va a ser igual, ni solo por la señal del niño, y ahora si le agregamos este otro factor, que es esta famosa mancha cálida, tampoco se van a parecer estos niños. Bueno, gracias por escuchar esa parte de la presentación, y yo sé que están en realidad esperando esta sección de la presentación, que es la del pronóstico, así que los dejo con nuestra colega Catalina Medina, que les va a contar esta parte de la presentación. Muchas gracias, Diego, por esa perspectiva, ¿no? Que igual es muy importante saber lo que está pasando
atmosféricamente y oceánicamente, y por esto, entonces vamos a lo que realmente están la mayoría esperando o ansiosos por saber, que es el pronóstico subestacional, ¿no?, de junio, y el pronóstico trimestral de junio, julio y agosto, para ver cómo se viene la condición, ¿no? Entonces, vamos a partir hablando de los pronósticos de las oscilaciones intraestacionales, y por esto vamos a comenzar con lo que vendría siendo el pronóstico de la oscilación Madden-Julian, ¿cierto? El cual, si podemos ver con la línea verde, se puede apreciar lo que vendría siendo intraestacionalmente un periodo de una semana, ¿no? O un poco más. Y se puede apreciar que esta oscilación entra tiene una mayor probabilidad, ¿no?, de entrar a una fase de inactividad para las próximas semanas, la cual no es muy favorable para las precipitaciones en nuestro país, ¿cierto? Y también centrándose más bien o teniendo como este pic de actividad dentro de las fases, como centrándose importantes en las fases 8 y 1, ¿no? Además tenemos la oscilación antártica, la cual igual es muy significativa para poder saber o poder analizar estas precipitaciones, dónde se encontrarían. Esto va dentro de los 14 días o 15 días aproximadamente, y como venía mencionando igual Diego, seguimos con esta condición del índice positivo, la cual tampoco es favorable para las precipitaciones, ¿no?, en nuestro país, en Chile central y sur. A pesar de encontrarse con este pic, ¿no?, de índice negativo, pero después volvemos al alza dentro del último periodo de pronóstico. La siguiente. Y por esto mismo es importante analizar, ¿no?, el ensamble de los pronósticos internacionales para el mes de junio, todo esto en base o en cuanto a las precipitaciones. Entonces, bueno, como dije anteriormente, este es el ensamblado, ¿no?, de todos los modelos dinámicos y estadísticos, el cual entrega el centro APEC, ¿no?, que muestra una condición o una tendencia de incertidumbre para todo el país, sin precipitaciones, o sea, es lo que no se sabe en específico para este mes, exceptuando la zona norte por el altiplano, la cual muestra como una condición más bien normal. Y si vemos ahora el ensamble, ¿no?, de los modelos que entrega el CIFEN, que es la predicción también mensual de la anomalía de precipitación, muestra más bien una condición de menos lluvia o bajo de lo normal en la zona sur del país, y si vemos con mucho detalle, se ve un verde muy tenue en la zona centro, el cual se esperaría dentro de lo que se espera, ¿no?, un poco de precipitación. Entonces, si ahora vemos nuestro pronóstico, ¿cuál es el consenso de nuestro pronóstico en cuanto a la precipitación para el mes de junio, ¿no? Podemos observar que se ve esta tendencia a una condición bajo lo normal, exceptuando, ¿no?, algunas zonas que se encuentran normal a sobre entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana y así como también la región de Aysén. Pero vemos ya esta tendencia bajo lo normal marcada entre la región de O'Higgins hasta la región del Biobío. Considerar también que la zona norte se sigue encontrando con una estación seca, que es lo que veníamos presentando en los últimos pronósticos, y al fin y al cabo es una condición climatológica normal. Ahora sí pasamos a la siguiente. Se pueden ver las tablas del pronóstico subestacional con sus rangos normales y sus pronósticos probabilísticos, que si tomamos una estación, por ejemplo, Santiago Quinta Normal, tenemos que sus rangos normales van entre los 44 y los 75 milímetros, y el pronóstico, ¿no?, la tendencia para este mes es una condición sobre lo normal. Entonces, si hablamos de sobre lo normal, este valor debería estar dentro o sobre los 75 milímetros que habíamos hablado de lo que es normal, ¿cierto? Y ahora sí pasamos a la siguiente. Podemos ver qué es lo que se espera para el niño, ¿cierto?, dentro del futuro. Entonces aquí tenemos el pronóstico, el cual lo proporciona IRI Columbia, ¿no? Y se puede ver que se espera que para el trimestre JJA la probabilidad del niño es cercana al 90%.
y esta condición igual se ve en aumento entrando a la primavera y el verano, casi o sobre un 90%, y igual veníamos conversando de que el niño, ¿no? Se establecía dentro de la primavera ya acercándonos al verano, ¿cierto? Entonces esta condición ya la veníamos hablando en los pronósticos anteriores, entonces es algo que ya conocíamos, ¿verdad? Y ahora si vamos a la intensidad de este niño, podemos ver, ¿no?, que el Centro APEC, nuestros colegas coreanos, entregan el pronóstico probabilístico del ENSO para este trimestre, ¿no?, que vendría, y los trimestres posteriores. Y si vemos el trimestre JJA, se esperaría, ¿no?, que este niño vendría moderado, y vemos este cambio rotundo para los próximos trimestres, que se ve esta condición o una tendencia a un niño fuerte. Ahora sí vemos el modelo de predictividad, ¿no?, del ENSO, que nos proporciona igual el IRI con sus anomalías. Vemos este pronóstico de intensidad como con una incertidumbre bastante grande, ya que si vemos o analizamos con detalle la diferencia de los modelos dinámicos como estadísticos, se ve que los modelos dinámicos, como si bien ahí se está marcando, tienden a un alza, ¿no?, a un niño sobre un 0,5 de anomalía, y si vemos por lo contrario los modelos estadísticos muestran esta tendencia a un niño muy débil o de esa categoría, ¿no? Pero si vemos ahora el consenso, muestra esta tendencia al niño débil casi a final de año. Si vemos la imagen de la predicción estacional, todo dentro de esto del trimestre, ¿no?, que se vendría con la TCM, vemos que esta intensidad se vendría en aumento con lo que veníamos presentando en los pronósticos anteriores, y también vemos esta condición que se sigue manteniendo en las costas peruanas o en las costas de Sudamérica con un alza importante. Y ahora sí vemos lo que vendría para el trimestre en cuanto a la precipitación, todo esto en base a los pronósticos internacionales. Vemos que el Centro APEC muestra ya este cambio que veníamos presentando con el pronóstico solo para junio, con una condición trimestral a precipitaciones sobre lo normal, ¿no?, en colores celestes, con una probabilidad de un 50% aproximadamente. Y si vemos también el modelo, ¿no?, el multimodelo del IRI Columbia, nos muestra también esta condición de sobre lo normal cerca o cercano al 45%. Acá se ve esta diferencia, como mencioné anteriormente, con el mes de junio, que mostraba incertidumbre más bien de la precipitación. Y ahora, si pasamos a nuestro esperado pronóstico trimestral, ¿no?, en cuanto a la precipitación, vemos cómo este cambio fue significativo, ¿no?, importante, con los pronósticos anteriores que veníamos mostrando, ¿no?, de principio de año. Entonces vemos que hay una tendencia o una condición sobre lo normal o normal en cuanto a la precipitación, y esto es súper relevante porque no habíamos visto un pronóstico así hace mucho tiempo, ¿no?, con una condición que se esperaría normal a sobre lo normal. Teniendo en cuenta que sobre lo normal, ¿no?, se espera para las regiones de Coquimbo y tramo norte de la región de Valparaíso, exceptuando algunas partes, ¿no?, algunas zonas que se encuentran con doble categoría de normal abajo lo normal, entre la región de O'Higgins, la región del Maule, así como también la región de la Araucanía. Pasamos a la siguiente. Y aquí están las tablas de nuestro consenso, ¿no? Y si tomamos igual como por ejemplo una estación, Santo Domingo, muestran sus rangos normales, que se esperarían dentro de los 191 a los 301 milímetros, y este pronóstico probabilístico nos entrega una condición sobre lo normal, entonces esto se esperaría que estuviera sobre los 301 milímetros. Pasemos a la siguiente. Viendo ahora o cambiando de variable un poco la perspectiva de la temperatura mínima en cuanto también al pronóstico estacional trimestral, tenemos igual una condición marcada de sobre lo normal, desde la región de Arica hasta la región de Parinacota
así como también de Coquimbo, y también la región de la Araucanía, ¿no? Y la región de Magallanes, y una condición de doble categoría de bajo lo normal a normal, desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, que es lo que se espera, ¿no? Porque como vimos anteriormente, el pronóstico trimestral de precipitación muestra esta tendencia a sobre lo normal en cuanto a eso, y aquí se ve esta relación que es bastante directa, ¿no? En cuanto a las temperaturas que tenderían a disminuir. Pasamos a la siguiente, y aquí igual se encuentran las tablas de pronóstico que igual se irán adjuntadas, no entregadas a todos ustedes. Y ahora, entrando a la siguiente, vemos también el pronóstico estacional para la temperatura máxima, la cual muestra una condición muy similar a lo que es la temperatura mínima. Claro que esta condición de doble categoría, ¿no? Con esta tendencia bajo lo normal, se desplaza más hacia el sur. Igual, coincide mucho con el pronóstico de precipitación, la cual da justo como en este sector con una tendencia sobre lo normal en cuanto a la precipitación. Y ahora pasando a la siguiente, igual se puede ver nuestra tabla de pronóstico con algunas de las estaciones, ¿no? que utilizamos, con sus rangos normales y su pronóstico probabilístico. Bueno, y ese fue nuestro pronóstico trimestral en cuanto a la precipitación y temperatura, ¿no? Y ahora vamos a pasar a un contexto del por qué llegamos a este consenso, y vamos a presentar cómo se llegó, ¿no? a estos resultados con Diego. Muchas gracias igual. Gracias, Cata. Sí, queremos aprovechar este pronóstico que, como decía Catalina, es novedoso, ¿cierto? Porque empieza a aparecer una señal lluviosa en buena parte del país, con algunos rangos de incertidumbre en algunas partes, pero queremos aprovechar este pronóstico para mostrar un poco la metodología que hay detrás y ver de dónde, ¿cierto? Sale esta señal más lluviosa de lo normal en Chile, o al menos en los pronósticos, ¿cierto? Este es nuestro consenso, como lo miramos, si es que miramos los datos, en estas dos paneles de la derecha. Estas son probabilidades de alguna de las dos categorías más importantes, que son bajo lo normal y sobre lo normal. Entonces abajo tenemos la misma paleta de colores para bajo y sobre. Si alguna estación está pintada en blanco, significa que está por debajo del 35% de probabilidad, ¿sí? Recordemos que al ser un pronóstico de tercile, la probabilidad de caer en sobre lo normal climatológica es de un 33%, lo mismo que caer en normal, lo mismo que caer en bajo lo normal. Por eso, cualquier pronóstico que sea inferior a un 35% es prácticamente la climatología, ¿sí? Valores climatológicos de probabilidad. Con este pronóstico, con estos valores de probabilidad, nosotros construimos el consenso, que es el que les mostramos en este mapa más simplificado que le mostró Catalina, pero que nos da un resultado como el que mostramos acá, ¿cierto? En que la zona centro-norte muestra una mayor probabilidad de sobre lo normal, pero desde la región de O'Higgins hacia el sur hay un buen rango de incertidumbre, porque hay varias estaciones que muestran un pronóstico de sobre lo normal y hay otras estaciones, sobre todo en algunas zonas, que muestran bajo lo normal. Y eso lo podemos ver acá. Fíjense que hay una zona acá en que el consenso está muy seguro de un sobre lo normal, no coincide con grandes probabilidades de bajo lo normal, pero acá empiezan a aparecer ciertos tramos en el que el bajo lo normal parece ser el escenario más probable, ¿cierto? A pesar de que igual hay zonas con normal a sobre lo normal o sobre lo normal. Entonces, nosotros dentro de nuestras herramientas de pronóstico usamos dos modelos estadísticos basados en análisis de correlación canónica, etcétera, etcétera. Uno basado en el Niño y otro basado en esta región que le llamamos la mancha cálida, que yo les mostraba, ¿cierto?, que ha pasado con esas temperaturas en los últimos años. Entonces, nuestro pronóstico basado exclusivamente en el Niño nos muestra que lo más probable es una condición sobre lo normal, y ese pronóstico está muy seguro entre más o menos los 20 y tantos, 27 grados de latitud sur hasta más o menos los 35. Que si recuerdan de lo que yo les mostré, es donde incluso el Niño del 2015 dejó una condición lluviosa en Chile central. Y por supuesto que también el Niño del 97. Y fíjense cómo este pronóstico no hay ninguna estación hacia el sur porque pierde señal.
Y eso es algo que hemos ido notando en los últimos años, cómo esta correlación entre la precipitación y el niño la hemos ido perdiendo. Y este modelo entonces nos dice desde los 35 hacia el sur, no te puedo hacer un pronóstico solo basado en el niño. Si intentamos hacer el mismo ejercicio, y estos son pronósticos completamente independientes, si intentamos hacer el mismo ejercicio, pero ahora basado en la región de la Mancha Cálida, nos da la respuesta que, al menos en la literatura, se sabe que es lo que provoca la mancha cálida, una disminución de las precipitaciones. Y por eso ese pronóstico, basado en la región de la Mancha Cálida, nos da como respuesta mayores probabilidades en ese rango, en el rango bajo lo normal, y casi nada en el rango sobre lo normal, ¿sí? Y por lo tanto, ambos pronósticos están haciendo lo que uno espera que hagan, están siendo coherentes con la estadística, y estos son pronósticos estadísticos. Ahora, nuestro pronóstico no se basa exclusivamente en estos dos, pero si así fuera, nosotros tendríamos que pensar cuáles son las mayores probabilidades y cuál ha sido la habilidad histórica de estos dos modelos en los trimestres junio, julio, agosto. Pero como no nos basamos exclusivamente en ellos, utilizamos otros modelos, que son modelos dinámicos, modelos de libre acceso, pero que nosotros los calibramos con técnicas estadísticas también para llevarlo a la resolución de estaciones y para corregir los sesgos sistemáticos que puedan tener estos modelos. Los 4 modelos dinámicos que utilizamos son estos que están acá, ¿cierto? Y fíjense cómo al menos 3 de los 4 están bastante seguros, sobre todo el modelo CFSB2, bastante seguros de una condición por encima de lo normal, de nuevo, entre los 30 y los 35 grados de latitud sur. Y eso, si le sumamos el modelo del niño, tenemos 4 modelos de los 6 disponibles que nos dicen que para el sobre lo normal están muy seguros en esa región. Acá lo que estoy mostrando ahora es solo la probabilidad del sobre lo normal. El modelo CFSB2 extiende esa probabilidad hacia prácticamente todo Chile, mientras que este modelo, el GFDL-FLOR, sus mayores probabilidades están en rango entre bajo lo normal y normal. Es el único modelo que no estaba mostrando una señal más bien lluviosa. Entonces, cuando nosotros sumamos todas estas probabilidades y las ponderamos por la habilidad histórica que tienen, nos termina dando una buena probabilidad de sobre lo normal en la zona centro, y hacia el sur esa probabilidad se va cortando. Y se corta en 2 tramos, un tramo alrededor, justo al sur de los 35 sur, y alrededor de la Araucanía. Y eso da entonces como respuesta, y aquí déjenme volver al mapa que les mostró Catalina, da como respuesta este mapa de pronóstico, en que la mayor probabilidad del sobre lo normal es la zona norte, y hacia el sur tenemos, también domina la probabilidad de sobre lo normal, pero hay tramos en el que ganó al final la probabilidad de entre normal y bajo lo normal. Por eso el mapa queda con una condiciones cortada, ¿cierto? Pero es producto de este análisis de muchos modelos. Pero eso nos deja súper tranquilos porque el pronóstico no está basado exclusivamente en el resultado del modelo que nosotros le llamamos el modelo del niño, ni tampoco está basado en un modelo tendencioso que dé algo, ¿cierto? Pero bueno, uno podría no quedarse contento con nada de eso y mirar el resultado directo de algún modelo o de varios modelos. Nosotros lo hicimos para varios modelos, pero acá yo les muestro uno que son las figuras más bonitas que uno logra encontrar para no graficar un montón de modelos. Y es el modelo CFSB2, que es una señal de más precipitación hacia Chile, pero también extendida hacia el Pacífico Sur, en esta diagonal que es muy típica de cómo llueve en los años del niño. Coincidiendo con esa misma región, hay menos presión de lo normal en ese tramo, y eso es lo que uno esperaría. Esperaría entonces un anticiclón más debilitado por todo lo que está pasando con el niño, ¿cierto? Pero también por el paso sucesivo de sistemas de baja presión. Eso también coincide con más viento en los niveles bajos, viento zonal, ¿cierto? Viento de dirección oeste al este, en los niveles bajos, que es típicamente el viento que transporta humedad en los niveles bajos. Y en los niveles altos, más divergencia, y esto aquí para los meteorólogos, más divergencia en altura, es decir, más convergencia en niveles bajos, esa típica señal de que podemos tener sistemas de precipitación en que las tormentas arriba suelen hacer divergencia y abajo convergencia, y un jet más intenso, es decir, viento en los niveles altos de la atmósfera más intensos de lo normal, típico también del calentamiento tropical en los años del Niño. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que puede ser que los modelos se equivoquen, ¿sí? Los modelos se equivocan, incluso en el pronóstico del tiempo nos equivocamos, pero los modelos al menos son consistentes con la física del mecanismo y al menos son consistentes entre sí. Son varios los modelos, varias las respuestas
que indican que podríamos tener un invierno más lluvioso. Entonces, con las herramientas que tenemos hoy y con toda la información que revisamos hoy, el escenario que tiene la mayor probabilidad es ese, entre una condición normal a sobre lo normal para el invierno. De nuevo, eso no significa